Para el vídeo sí, porque si no, no se cuela bien. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. ¿Se oye ahora? Hoy con una jornada que es especial. La biblioteca, prácticamente todos los días tenemos actividades y no queremos que las actividades de la biblioteca sean exclusivamente relacionadas con los libros, con la historia, con la literatura, sino que en la biblioteca estén también los problemas de la vida cotidiana, aquellos temas que influyen directamente en las familias, en la sociedad. Por eso para mí hoy es un placer que se ponga en marcha este ciclo de 3 conferencias, estas jornadas que van a ser 3 lunes a partir de hoy, y me gusta además que no solamente sea un tema tan crucial y de tanta importancia como el de la energía eléctrica, todo en sus nuevas dinámicas, en sus nuevas aportaciones, en sus nuevas influencias, y que sea, pues yo creo, con un experto como Jorge, que está dando este tipo de conferencias por toda España, me decía prácticamente, ¿no? Luego le presentarán a él. Me complace mucho que esté también con nosotros la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Ciudadano de Toledo, que últimamente pues han venido, el otro día tenían una jornada también aquí. Y bueno, no voy a presentar siquiera a todos los que van a participar directamente. Ellos han pedido que hoy rompamos un poco también el guión, el protocolo, y no lo hacemos. Y digo que la biblioteca, los usuarios que vienen son los que mandan, y que el director lo que hace es lo que digan los usuarios. Así que nos ponemos aquí y ya está, no hay ningún problema. Así que nada más, yo me callo. Gracias por haber venido a la biblioteca. Empezamos el viernes un ciclo de historia, se llama Toledo en su historia, que sí les recomiendo, que yo creo que es un ciclo magnífico, que empezó Fernando Martínez Gil, la primera conferencia con las claves de Toledo. Esto siempre que hablo es que tengo un minuto de publicidad, como no tenemos dinero para hacer publicidad, pues aprovecho y lo hacemos así. Y mañana tenemos la segunda conferencia. Después de la conferencia inicial, que eran las claves de Toledo, pues pasamos directamente al siglo XIII, porque si recuerdan antes, cuando hablábamos de historia nos quedábamos siempre en la Edad Media o como mucho en la moderna, ¿no? Y nosotros, para que no nos pase eso, como hay 21 siglos ya, y sin contar la prehistoria, pues empezamos directamente en el siglo XIII. O sea que mañana hablamos del siglo XIII, que es un siglo muy importante en la historia de Toledo. Así que si me lo permiten, les invito a que mañana repitan. Tenemos un abono por 0 euros a todas las conferencias. Esto lo digo también siempre, porque me gusta resaltar que todo lo que hacemos en la biblioteca es a 0 euros, porque se paga con los impuestos que pagamos todos los días los ciudadanos a las administraciones públicas. Y afortunadamente, pues la Biblioteca de Castilla-La Mancha, como todas las bibliotecas, pues ponemos en valor que sea un lugar de encuentros, de participación, de debate, etcétera. Y sí hacemos énfasis, porque ahora hay muchos servicios públicos que no lo son, que aquí todo lo que hacemos, el préstamo de libros, de materiales, las asistencias a todo tipo hasta la cuota de socio, que vale 0 euros. Siempre lo recalcamos, porque yo creo que es un valor muy importante también. Es más barata la energía que se produce en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, gracias a la participación de tantas instituciones, de tantas personas, que la energía eléctrica. Yo creo que sí, mucho más barata, ¿verdad? Seguro. Importante, pero hacen falta ambas. La biblioteca da muchas energías, muchas ideas, y luego vamos a ver si hoy aprendemos, seguro que vamos a aprender cosas muy interesantes para los que estamos. A mí me parece que me lo planteasteis este ciclo, pues yo creo que cuando el Día del Vecino me lo planteasteis y me interesó muchísimo, y ya veis que las cosas, hemos tardado lo que habéis podido, pero que la biblioteca está siempre abierta para todo este tipo de eventos. No hay barreras, y yo estoy encantado de que estéis aquí, y ya prometo callarme definitivamente. ¿Quién va a hablar ahora? Eva. ¿Mañana a qué hora es? A las 7, mañana a las 7 de la tarde. Eva primero, luego tú y luego yo. Bueno, pues en nombre de la Federación de Asociaciones... ¿Más cerca? Vale. En nombre de la Federación de Asociaciones Vecinales de Toledo, pues solo daros la bienvenida a todas y a todos por venir, las gracias al ponente por asistir, y yo creo que
pasarle el micrófono a la Asociación del Tajo, que es una de las organizadoras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir esta tarde y bueno, estamos emocionados y encantados con haber podido organizar estas jornadas. Somos unos partícipes y de que haya sido posible este evento. Esperamos que todos aprendamos mucho, compartamos experiencias, que preguntéis, por favor, que no os quedéis con ninguna duda, que sobre todo sean participativas y decir que la plataforma, desde el primer momento en que se puso en contacto con la Asociación de Vecinos El Tajo del polígono del barrio de Toledo, pues hemos estado encantados de cederles nuestras instalaciones, de que puedan hacer uso de ella y que allí hayamos tenido contacto con ellos. Y por tanto nosotros pensamos que la plataforma por el nuevo modelo energético es algo que tiene que seguir para adelante y más en los tiempos que estamos, porque nosotros tenemos vocación por lo público. Paso a Noelia Celler, que es la portavoz y coordinadora de la plataforma. Bueno, gracias. ¿Se me escucha bien sin micro? Sí. El problema es la cámara. El problema es la cámara. Pero también, ¿no? Sí, estamos al lado. Vale. Bueno, yo lo primero quería daros las gracias a todos y a todas por asistir. Para nosotros es muy importante hacer estas jornadas aquí y más aún en la biblioteca, porque es una manera de poder acercarnos a muchísimas personas como de un plumazo, ¿no? También quería darle las gracias, por supuesto, a Juan, porque evidentemente nosotros no hubiéramos podido hacer esto si no fuera por él, pero hay personas también muy importantes, que es la Federación de Asociaciones de Vecinos y sobre todo la Asociación de Vecinos del Tajo, porque realmente si no es por ellos, las jornadas no se hubieran podido desarrollar como se van a desarrollar, porque eso estamos seguros que va a ser muy bien. Y nada, yo tengo poco que contar, porque me parece que todo el protagonismo se lo tenemos que dejar hoy a Jorge, que es una persona que tiene una agenda apretada, no lo siguiente, más que las tuercas de un submarino, si me lo permitís, así, para romper también un poco el hielo. Y entonces, yo creo que directamente voy a dejar a Paco un poquito solo, pero Paco, tú tienes que presentar a Jorge, por favor. Tiene poquita voz, le dejamos el micro. Tienes que defenderlo, que está apagado. Un poquito de agua. Hola, buenas tardes. Nada, simplemente a Jorge hace falta poca presentación. Es un experto en el sector energético. Lleva una empresa a su cargo, es gerente de Geoatlanter y es también miembro de la plataforma por un nuevo modelo energético. Es la verdad una persona de referencia y sobre todo alguien a quien hacer mucho caso cuando surgen las dudas en el mundo tan oscuro que paradójicamente es el de la electricidad o el de la luz. Así nos gusta decirlo. Entonces simplemente, bueno, creo que no defraudará y sobre todo animaos a no quedaros con ninguna duda porque Jorge, bienvenido a Toledo y sobre todo pues gracias por venir. Muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, a vosotros. Bueno, no sé si se me oye. Sí, ¿no? Vale. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la biblioteca, a la asociación, a la federación y por supuesto también a la plataforma, el nodo local de la plataforma. ¿Qué luz aquí? Pues casi mejor, se va a ver mejor, sí, mayor contraste. Bueno, cuando me dijeron que viniera aquí a hablar a Toledo, les dije que no me gustan mucho los monólogos, que cada vez estoy más aburrido y yo creo que vosotros también estaréis más aburridos de gente que suelta su rollo, ¿no? Entonces voy a intentar ser lo más breve posible, haciendo una introducción a lo que yo sé que es un poquito complejo, sobre todo la primera vez que te enfrentas a él, que es el sector eléctrico, lo que hay detrás de la factura de la luz. Pero si me permitís, lo que voy a intentar es ir lo más rápido posible haciendo esa presentación y luego dejar mucho tiempo, más de una hora, para debatir con vosotros sobre lo que queráis, ¿no? Una de las ventajas que yo tengo y que suelo utilizar por ahí en los medios de comunicación es que no tengo que prepararme nada para hablar del sector energético, y por tanto puedo responder, habrá alguna cosa que no sepa, ¿no? Pero en general casi todo tipo de cuestiones la puedo responder, desde cosas que os preocupen de contadores o de potencia o de es que me han cortado la luz por lo que sea o hay un fraude en la instalación de la comunidad, etcétera, ¿no? Como lo conozco bastante bien, pues yo creo que lo más útil y lo más práctico es que al final seáis vosotros los que dirijáis
el coloquio hacia donde realmente os interese, ¿no? Entonces, como digo, voy a tratar de hacer una presentación general, una presentación primero sobre cómo es la situación real del recibo de la luz, algo muy tangible que todos pagamos cada 2 meses normalmente, y luego yéndome un poquito más a alto nivel a qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional y hacia dónde va el sector energético a nivel internacional, ¿no? Bueno, vamos allá. Bien, el sector eléctrico en España está teóricamente liberalizado, es decir, admite competencia desde hace 15 años, desde el 1 de enero de 1998. Y este gráfico lo que muestra es lo que ha subido el precio medio de la electricidad desde que se liberalizó hasta ahora. Como veis, hay unos primeros años, hasta hace 10 años, los primeros 5 años, en los cuales el precio de la electricidad incluso bajó. Siendo ministro de Economía Rodrigo Rato, llegó a un acuerdo con las empresas eléctricas para que la luz subiera por debajo del IPC. Y esto era una de las condiciones básicas para cumplir lo que entonces eran los criterios de Maastricht, es decir, los criterios de convergencia de España para la entrada en la Unión Europea, ¿no? Esta gráfica, si se compara con otros países de nuestro entorno, es muy sorprendente. Ningún país durante ese periodo tuvo precios constantes, ni mucho menos como se ve aquí bajadas, ¿no? Inmediatamente después, a partir del año 2004, lo que vemos es una aceleración, una subida enorme del recibo, y además observamos que aparecen más puntos. ¿Qué significa que haya más puntos? Cada punto significa una revisión tarifaria. Es decir, antes el recibo de la luz se revisaba una vez al año, en diciembre. Los medios de comunicación tenían una vez al año que hablar necesariamente sobre este tema, de si subía o bajaba. Por aquí, desde el año 2004 aproximadamente, empieza a haber revisiones a principios semestrales, empieza a haber un punto por medio, y luego ya esto pues empiezan a ser trimestrales, hasta que hemos llegado este año, el año 2014, y como veis aquí, lo que he representado, en realidad ahora mismo hay un precio que en cada hora es diferente, ¿vale? Lo que he puesto ahí es la media mensual de cómo están los precios, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa que me pidieron la semana pasada algún periodista. La luz en los últimos 10 años, el recibo medio de un cliente tipo. Luego veremos también esto porque hay que ver de qué tipo de cliente se habla, pero bueno, un cliente tipo medio en España que consume 3.500 kilovatios hora al año y tiene contratados 5,75 kilovatios, le ha subido nada menos que un 90% el recibo de la luz en los últimos 10 años. En los últimos 3, la subida media es del orden del 10%, si bien observamos que es, yo creo, la característica más significativa del último periodo del gobierno del Partido Popular, de la última etapa del gobierno del Partido Popular, es que hay una gran inestabilidad en los precios. Sorprende esta subida de aquí, que es la máxima. Os tengo que decir que estos precios de aquí, tanto estos dos, los últimos dos precios del año 2011 como el primero del año 2012, no son precios reales, son precios intervenidos por el Tribunal Supremo. Es decir, los ministros en aquel momento, los dos últimos son de la última etapa socialista, Miguel Sebastián, los dos primeros ya son del actual ministro, José Manuel Soria. Ellos decidieron unos precios bastante más bajos que esos, porque estábamos en plena época electoral. Lo que ocurre es que, pues inmediatamente después vino el Tribunal Supremo y obligó a refacturar el recibo de la luz y, por tanto, finalmente pagamos mucho más, aunque lo hiciéramos más tarde. Y, por supuesto, además de dispararse los precios, lo que se han disparado también son los mantras, ¿no? Es decir, las frases hechas que muchas veces nos llegan a través de los medios de comunicación o en los cafés y que todo el mundo da por buenas, aunque nadie le haya demostrado que realmente sean así, ¿no? Destaco dos de ellos. El primero de ellos es que las renovables son caras y que además son las culpables de esta subida. Y el segundo de ellos, no menos desconocido, es que la nuclear es barata. De hecho, que lo que hacemos básicamente es comprar energía a Francia, que estamos como locos por comprar energía a Francia, porque allí las centrales nucleares son muy baratas, mientras que aquí lo que tenemos son energías muy caras. Bueno, vamos a intentar profundizar un poquito en estos mantras y ver cómo funciona realmente esto, ¿no? La factura eléctrica, antes de impuestos, los impuestos aquí son dos nada más. Está el impuesto especial de electricidad y el IVA. El impuesto especial de electricidad es aproximadamente el 5% del total de la factura y el IVA es el 21%, es el IVA general. Aquí hay mucha discusión, por ejemplo, en otros países europeos el IVA es un IVA reducido porque se entiende que la luz es un producto de primera necesidad, ¿vale? Pero aquí en España se mantiene el IVA máximo, el IVA del 21%, ¿no? Bien, pues ya digo que solamente existen esos dos impuestos indirectos, electricidad e IVA. Pues aparte de esos dos impuestos, la factura se divide artificialmente en dos tramos, que en el sector denominamos liberalizado y regulado. Yo siempre lo pongo entre comillas porque todos los tramos, todo lo que vais a ver aquí, está súper regulado.
Hay más de 300 normas en el Boletín Oficial del Estado que regulan ambos tramos, más de 100 que regulan el tramo liberalizado. Por tanto, lo de liberalización es una cosa bastante entre comillas, ¿no? Porque hay una fuerte regulación que controla cómo se efectúan cada una de las actividades en el sector, ¿no? Y bueno, aproximadamente el peso es similar. Esto igual lo habéis oído alguna vez en algunas declaraciones del ministro, del secretario de Estado, que dice: yo puedo hablar sobre una parte, que es la parte regulada del recibo, la otra parte, que es liberalizada, no me corresponde, ¿no? De hecho, vamos a ver aquí, actualmente el tramo regulado es ligeramente superior, es el 55% de la factura, mientras que el liberalizado es el 45%, ¿no? Y esto es lo que nos suelen decir, que quizá hayáis oído alguna vez, ¿no? El tramo liberalizado, el ministro se hartó, sobre todo este año pasado, a decir que es un mercado, que hay competencia y que aquí hay unos señores donde van a ofertar su energía todos los días y, bueno, pues el precio que sale es el que resulta de ese mercado, el precio de equilibrio de un mercado en competencia. Y por otro lado, aquí, en el tramo regulado, últimamente, sobre todo desde el año pasado, y sobre todo debido a una campaña mediática muy fuerte por parte de las compañías eléctricas que incluso lo reflejan en las facturas de la luz, lo que hay es que se asimila el tramo regulado a impuestos y otros costes de política energética, ¿eh? Es decir, seguramente habréis oído o habréis leído alguna vez que las eléctricas dicen que es que lo que ocurre es que en el recibo de la luz hay muchas cosas que no son del recibo de la luz. Bien, pues eso es también otro mantra que ahora vamos a ver realmente lo que hay detrás, ¿vale? Y que se suele asignar al tramo regulado. Bien, en realidad, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues he tratado de hacer un pequeño resumen de todos los costes que hay detrás del recibo de la luz. Es un pequeño resumen porque en realidad habría más de 30 líneas, pero para no abrumar y para que más o menos se pueda leer desde el final, he tratado de resumir estas líneas, ¿no? En primer lugar, introduzco lo que se llaman costes de producción. Esto es lo que todo el mundo entiende, es decir, generar electricidad cuesta dinero. Y hay diferentes fuentes de generación. Tenemos centrales nucleares, tenemos centrales de fuel, tenemos centrales de carbón, centrales hidráulicas, la mayoría, por cierto, construidas en la época de Franco. Tenemos centrales de gas, que son las más modernas, las últimas que se han hecho, y tenemos muchísimas centrales renovables. Tenemos eólica, tenemos fotovoltaica, tenemos termosolar. Aquí en Castilla-La Mancha hay alguna termosolar, tenemos también purines, biomasa, etcétera, ¿no? Hay un montón de centrales de generación. Bien, pues los costes de generación, ¿qué ocurre? Que ya empezamos con los líos aquí, que es que se dividen en diferentes conceptos, ¿no? El primero de ellos es el mercado mayorista. Esto está en miles de euros y corresponde al año 2012. Alguien podrá decir que no me traigo datos actualizados. Bueno, es curioso, y por eso os lo subrayo aquí. En primer lugar, los datos de 2012 todavía son provisionales. O sea, otro de los problemas enormes que tiene este sector eléctrico es que no se sabe toda la verdad hasta que no pasan muchos años después, ¿vale? Los detalles de los datos siguen manteniéndose provisionales durante muchos años. Todavía los datos de 2012, incluso los de 2011, son provisionales, ¿vale? Los de 2013 ni siquiera nos atrevemos a publicarlos porque ha habido una serie de decretos el año pasado que han obligado a hacer cambios retroactivos que todavía están pendientes de regularizar. Y la diferencia entre lo que va finalmente a salir y lo que tenemos en 2013 va a ser superior a 1.000 millones de euros. Entonces, espero que comprendáis que con diferencias de más de 1.000 millones de euros prefiera no poner esos datos, puesto que considero que son cuanto menos inservibles, ¿vale? Bien, entonces en 2012, que está ya bastante más próximo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues que nada menos que cerca de 12.000 millones de euros, es decir, el 32% de la factura total, que es esta, 37.500 millones de euros anuales antes de impuestos. Atención al dato, esto es un 4% del Producto Interior Bruto de España, es un sector estratégico en España, ¿vale? Bueno, pues de los cerca de 40.000 millones de euros anuales, cerca de 12.000 se juegan en ese mercado mayorista, es la partida más importante de todas. ¿Vale? Es un mercado que seguramente habéis escuchado también porque desde este año nuestra factura de luz está directamente vinculada a ese mercado. Ese es el mercado que cada día da un precio diferente para cada una de las horas y que el gobierno desde abril de este año nos ha empujado a él a más de 27 millones de consumidores, de forma que nuestro recibo ahora no conocemos el precio de la luz con antelación, sino que depende de lo que va saliendo, el precio que va resultando en ese mercado en cada uno de los días. Ya digo que mueve del orden de 12.000 millones de euros anuales. Luego hay otros pagos a generación convencional que podríamos hablar, desde luego, si tenéis interés, luego podemos entrar en detalle todo lo que queráis, pero bueno, los agrupo ahí para que tengáis algo de claro cómo son los conceptos, ¿no? Las pérdidas, esto es una cuestión muy importante, más de 1.000 millones de euros anuales. Las pérdidas, en el sistema eléctrico, normalmente, en el sistema eléctrico tradicional, las centrales de generación están muy lejos de los centros de consumo. Y por tanto hay que transportar energía de un sitio a otro. Y en ese transporte se pierde parte de energía. Ya digo, que se pierden más de 1.000 millones de euros anuales en esa energía, ¿no? Bueno, pues en España las pérdidas se socializan. Se socializan quiere decir que todos los consumidores las pagamos por igual con independencia de la ubicación geográfica que tengamos. Da igual que uno esté al lado de una central
o esté a 700 kilómetros. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid prácticamente no hay centrales de generación eléctrica y, sin embargo, por ejemplo, en Extremadura sobra energía eléctrica, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí en Castilla-La Mancha también sois excedentarios de energía. ¿Qué ocurre? Pues que no hay ninguna ventaja en cuanto a esto. Se socializan las pérdidas a nivel nacional entre unos consumidores y otros, ¿no? Luego hay lo que llamamos servicios de ajuste. Aquí es otra de las características de este sector. Yo trato de evitarlo, pero alguna se me escapará. Es utilizar un argot muy técnico para que nadie nos entienda. O sea, no penséis que hay otro objetivo, es solamente para esto, ¿no? Entonces, aquí en los llamados servicios de ajuste son servicios que prestan las centrales de generación al sistema y que no son estrictamente el mercado mayorista de electricidad, ¿no? Ahí hay palabrotas como, por ejemplo, restricciones técnicas, regulación secundaria, regulación terciaria, potencia adicional a subir, etcétera. Al final es dinero que cobran las centrales por prestar servicios, entre comillas, al sistema eléctrico, ¿no? Alguien puede decir, y no le falta la razón, aquí la intuición es muy importante, que el único servicio que tiene que dar el sistema eléctrico es la energía que llega a la casa de uno, ¿no? El resto de servicios son cuanto menos discutibles porque al final no dejan de ser energía. Puede ser energía más o menos próxima a tiempo real, pero no dejan de ser energía, ¿no? Hay algunas cuestiones bastante criticadas, como los pagos por capacidad. Estos son pagos que se pagan a una serie de centrales por estar ahí, aunque no funcionen. En España, en este momento, gastamos más de 800 millones de euros anuales en pagar a las centrales porque estén ahí disponibles por si acaso nos hacen falta. Luego veremos además que nos sobran bastante de esas centrales, pero seguimos pagándolas. Hay primas al carbón nacional. Hay una serie de centrales de carbón que funcionan con carbón de las minas españolas y lo que tienen son pues, unos incentivos adicionales que provienen de la tarifa eléctrica, además de otros que provienen de los presupuestos generales del Estado. Luego hay una serie de compensaciones a la generación extrapeninsular, es decir, la generación fuera de la península. Generar fuera de la península cuesta más que hacerlo en la península, son sistemas aislados, sistemas pequeños, y eso provoca un sobrecoste. Para que la factura eléctrica sea igual en todo el territorio nacional, esos sobrecostes se reparten entre todos los consumidores, pero al final no dejan de ser costes de generación eléctrica, ¿no? Volviendo al ejemplo de antes, hay gente que critica, por ejemplo, hay una parte de este complemento de la generación extrapeninsular que ahora ya está en los presupuestos generales del Estado, y hay gente que critica esto y que dice que debería estar el total, ¿no? Yo cuando me hacen este planteamiento les suelo decir que lo mismo podían decir los extremeños, ¿vale? Es decir, que ellos tienen un coste de generación para ellos muy inferior al coste de generación medio de la península y por tanto podrían pedir un precio diferente o que la diferencia la compensaran los presupuestos generales del Estado, y nadie se lo plantea esto, ¿no? Entonces, bueno, que en el caso de las islas esté muy claro porque estén separados, digamos, estén en una cuenta aparte los costes, no quiere decir que sea evidente que eso tenga que estar en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Luego hay otros complementos que cobran los consumidores, es curioso, pero los consumidores industriales, los grandes consumidores de energía, prestan algún tipo de servicio. En realidad hay uno que se llama interrumpibilidad, que es bueno que están ahí, que están disponibles por si acaso en un momento falta energía y hay que cortar a alguien. Digamos que estos son los primeros de la lista. En caso de que falte energía, Red Eléctrica, que es el operador del sistema, el que gobierna que no se vaya la luz en ningún momento en el país, lo primero que hace es interrumpir ese servicio a ellos. En este momento cerca de 500 millones de euros anuales. Tenemos las famosas primas a renovables, esto seguro que habéis oído hablar de ello. En España desde los años 98 sobre todo, bueno, el gran boom fue a partir del año 2004. Se empezaron a desarrollar fuertemente algunas tecnologías renovables y lo que tenían es un sistema retributivo que les garantizaba un precio durante su vida útil. Y esto al final deriva en una serie de complementos que son más de 6.000 millones de euros, es decir, el 16% del recibo en este momento. Y luego hay otras tecnologías separadas de las renovables, aunque históricamente se han juntado con ellas, que son la cogeneración y los residuos. La cogeneración es la producción de electricidad y calor simultánea. Cualquier tecnología que produzca electricidad a la vez produce calor. No conocemos los ingenieros ninguna forma de producir electricidad sin producir calor, y la cogeneración lo que hace es tratar de aprovechar ese calor en una instalación, normalmente en una instalación industrial, ¿vale? Eso es muy eficiente, ¿vale? Y bueno, pues por esa razón no solamente aquí en España, sino en toda Europa hay directivas de promoción de la cogeneración en las grandes industrias. Y también de residuos. Los residuos son un problema, desde luego un problema político muy serio y también un problema medioambiental, y bueno, pues una de las formas de aprovechar el contenido de los residuos es aprovechar su contenido energético, ¿vale? Es decir, producir electricidad con ellos. Bien, luego tenemos un margen de comercialización, que esto está estimado, es aproximadamente el 3% del recibo, unos 1.300 millones de euros anuales, de las compañías, digamos, del último tramo, del que nos vende la luz. Los costes de redes, tanto redes de baja tensión, que son las que llegan hasta nuestra casa, como las grandes, lo que llamamos la red de transporte, las grandes autopistas de electricidad, del orden de 6.500 millones de euros. Hay un concepto que es el déficit de tarifa, que en 2012 casi llegó a 3.000 millones de euros. Esto es una barbaridad, esto es
prácticamente ningún país del mundo, ahora en Portugal, pero hasta ahora no había ninguno, tiene este concepto y mucho menos de ese importe, ¿no? De un importe de 3.000 millones. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una hipoteca que alguien ha decidido que nosotros contraigamos sin que lo sepamos. ¿Quién lo ha decidido? Los políticos. O sea, es decir, desde el año 2002, que empezó a generarse el déficit, lo que ha ocurrido es que si los costes del sistema eran, por ejemplo aquí, 37.500 millones, lo que pagábamos los consumidores eran solo, pongamos, 32.500. Por tanto, faltaban 5.000 millones. Esos 5.000 millones lo que hacía el sistema es, no dejaba de reconocer a las eléctricas estos costes, estos eran los que eran, lo único que hacía es que les prometía pagárselo en plazos. Era como una hipoteca, ¿vale? Entonces eso se ha ido acumulando. Al principio era una cantidad relativamente pequeña, pero ahora ya supera más de 30.000 millones de euros y me imagino que habréis oído alguna vez al ministro y también al presidente del gobierno decir que su principal objetivo en esta legislatura era acabar con el déficit de tarifa, es decir, parar la bola para que dejara de crecer, ¿no? En este momento, lo que es la cuota de la hipoteca, es decir, la amortización del principal más los intereses de lo que debíamos haber pagado anteriormente, de haber considerado como correctos los costes reconocidos del sistema, es de cerca de 3.000 millones de euros anuales, el 8% de nuestras facturas eléctricas. Además de eso hay otros costes como la moratoria nuclear, seguimos pagando las centrales que se pararon en los años 80 y que bueno, se indemnizó a aquellas compañías por parar aquellas centrales que estaban casi construidas, pagamos a la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, a Red Eléctrica, al operador del mercado, etcétera, bueno, 129 millones de euros que prácticamente no son representativos sobre el total. Bueno, pues como veis, ¿por qué decía antes? Yo creo que ahora se entiende mejor que esto es arbitrario. Bueno, pues porque aquí veis qué sentido tiene, por ejemplo, que las primas a renovables estén en el tramo regulado, que es este de aquí, y que las primas al carbón nacional estén aquí, en el tramo liberalizado. Esto es una decisión completamente política. No hay ningún criterio objetivo para separar lo que va en el tramo regulado y lo que va en el tramo liberalizado, ¿no? Por eso he empezado diciendo que la separación entre ambos era un tanto arbitraria, ¿no? Y lo que nos llama la atención enseguida, cuando profundizamos un poco, es sobre el primer mantra que decía antes de que las renovables son las culpables de todo esto, es que es un poco raro que algo que supone el 16% del recibo tenga la culpa de todos nuestros males, ¿no? De un recibo que, como hemos visto, ha subido nada menos que un 90% en los últimos 10 años, ¿no? Este es un amigo que tengo yo y que vamos a ir viendo de vez en cuando, que se hace preguntas incómodas siempre, ¿no? Y una de ellas es esta, ¿no? Parece no cuadrar que o sea, seguro que las renovables han tenido parte de culpa en todo este proceso, como todos los demás costes, pero es evidente que no se puede achacar el 100% de la subida a una tecnología que a día de hoy supone el 16% del recibo, cuando hace 10 años ya existía, ¿eh? O sea, es decir, no parte de cero. Bien, como yo sé que el mercado es lo que además más ahora nos llama la atención, os he traído un vídeo que emitimos la semana pasada en Antena 3 y que, bueno, pues como juega con unos líquidos y tal, yo creo que se entiende más que lo que voy a explicar yo, así que si me permitís os lo pongo y ahora mismo seguimos. Es muy corto, son 3 minutos de vídeo. Vamos a suponer que cada uno de los vasos es una tecnología de generación. Suministran electricidad de... Eso es, como si fueran 4 centrales de generación diferentes. Vale. Pongamos que el agua es una central eólica, la leche es una central nuclear, el vino pongamos que es el carbón, y por último pongamos el Rolls Royce, esto quiere simular cava, que es la generación con gas, es la más cara de todas, ¿vale? Entonces, en cada una de las horas del año se van añadiendo centrales hasta que son suficientes para satisfacer la demanda. ¿Y cómo se hace? Pues por lo que dice la lógica, por precio, ¿vale? Entonces pongamos en una hora donde lo que tenemos es un poquito, no hay mucho viento, no hay días, por ejemplo, como la semana pasada, donde había muy poquito viento, ¿vale? Tenemos bastante nuclear, pero hay alguna central nuclear también en revisión, con lo cual tampoco la tenemos a tope, ¿vale? Entonces, para satisfacer la demanda de ese día hace falta muchísimo carbón. Hemos tenido que poner el carbón casi a tope y alguna central ha quedado porque no estaban todas disponibles, y también un poquito de gas, no mucho, pero vamos, suficiente gas como para que haya una población relevante de las centrales. Entonces este día, a esta hora, hemos obtenido esta mezcla de generación que, como vemos, es muy cercana al rojo. Y ahora vamos con el segundo. Efectivamente, vamos a suponer que en ese segundo día tenemos muchísimo viento, hay una producción eólica muy grande, Vale. tenemos todas las centrales nucleares funcionando al 100%, Muy bien. no tenemos carbón, suponer que las centrales de carbón están todas paradas, hay avería y por tanto no están funcionando, y entra un pelín de gas, no mucho más, porque como había tanto viento y tanto nuclear, no ha hecho falta mucho gas.
Esta es la mezcla que tenemos para el segundo día. Vamos a batirlo. Esto es el lunes y esto es el martes. Yo entiendo que el lunes sale mucho más caro porque como tenía mucho carbón, y el martes sale más barato porque tenía mucho viento y es más barato, ¿no? Pues no, el precio de cada hora depende solamente de la última central, de la más cara de todas. Como en ambos casos ha habido, aunque sea una gotita solamente de gas en el último caso, pero en ambos casos ha habido gas, lo que ocurre es que el precio de ambos días es exactamente el mismo. Pagamos todas las tecnologías de generación al precio de la última, de la más cara, que es necesaria para satisfacer la demanda en cada momento. ¿Quién decide qué tecnología se utiliza cada día? Porque yo tiraría siempre de viento, siempre de viento, ¿no? Claro, pero el problema está en que más del 70% de la generación en España está concentrada en 3 empresas, que son las que deciden en cada momento cuáles son las centrales que van a entrar y las que no. Y por supuesto las que deciden, pues con el criterio, como es natural, de maximizar sus beneficios. Los de ellos. Claro, es que esas empresas son empresas cotizadas y su obligación es maximizar sus beneficios. Bueno, la presentadora, igual la conocéis, Estíbaliz Gabilondo, es actriz, ha participado en varias series de televisión y por lo tanto es buenísima. Claro, las caras de perplejidad que pones están muy estudiadas, ¿no? Pero yo me estaba fijando en vosotros y tenéis unas caras muy similares. Esto es realmente cómo funciona el mercado eléctrico. Esto es la mayor parte del recibo, ese más del 30% del recibo de la luz, funciona así en cada hora del año. Es lo que llamamos un sistema marginalista, ¿no? Se llama pool, pool significa en inglés piscina, porque todo el mundo va al mismo sitio a ofrecer energía, por eso el concepto de piscina, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que, como veis ahí, el precio lo fija la oferta más cara. Sí. Sí. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí. Bueno, si es una aclaración, yo prefiero aclararlo ahora. Sí. Si es una aclaración, prefiero aclararla ahora, sí, seguro. En el pool, que es el mercado diario donde compiten las eléctricas que decías antes lo han dividido en varias opciones. O sea, tenemos el intradiario, tenemos la restricción, la secundaria, la terciaria, etc. Cuando cotizan, o sea, el precio, ¿quién le marca? ¿El último que entra en el mercado diario o el último que entra en la mayor restricción que tiene el mercado? Bien, gracias por la pregunta, es una pregunta de nivel. En realidad hay varios precios. En realidad en España en este momento hay más de 8 precios por hora, ¿vale? O sea, lo que he hecho aquí es una simplificación, ¿vale? Entonces hay un mercado diario donde se negocia más del 80% de energía que tiene un solo precio, el marginal de ese día. Y luego hay 7... El 80% es en lo que estás diciendo ahí. O sea, puede entrar en una central de gas a regular en un núcleo concreto donde no afecta al mercado. Eso es. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que luego... Sí, pero luego hay otros procesos después, como por ejemplo el proceso de restricciones técnicas, donde tienen precios aparte, que es el precio aparte del pool, ¿vale? Pero el 80% del precio del mercado se fija con este sistema, ¿vale? Pero a lo mejor en este sistema, bueno, yo tengo aquí algún dato, por ejemplo, que claro, que esto si nos ponemos en la realidad, pues a lo mejor sí que tenemos un problema ahora, ¿sabes? Pero en 2007, 2006, 2005, más o menos, teníamos picos de energía en España de 100 gigavatios hora, cuando ahora los picos tenemos 40, 45. O sea, es fácil ahora criticar el precio del gas cuando antes sí que dependíamos de ese gas, por ejemplo. Bueno, eso ya no es una aclaración, si me permites te lo respondo después porque vamos a entrar en ese tema, en la parte después de lo que es la sobrecapacidad del sistema, ¿no? Pero si te anticipo una cosa, nunca hemos tenido en España puntas de por encima de 45 gigavatios. La máxima ha sido 45 gigavatios y hay instalados más de 100 en este momento en España, ¿vale? De hecho, la punta que tenemos ahora es menor de la de 45, que se alcanzó, si no recuerdo mal, en 2008, ahora tenemos el orden de 40 gigavatios de punta. Pero luego vamos a ver eso como cuál es el efecto de la sobrecapacidad, ¿no? Pero bueno, a ver, yo no, lo que estoy diciendo es cómo funciona. O sea, es un sistema marginalista, lo he explicado con un símil, que es el símil de los líquidos, para que todo el mundo tenga claro que lo que ocurre en este sistema es que al final la última central que es necesaria para satisfacer la demanda en cada momento es crítica, porque esa central marca el precio de todas las demás. Por tanto, la única forma de abaratar el precio del mercado es desplazando a las centrales caras, es decir, al cava. Es decir, tiene que haber suficiente energía para que nunca entre cava. Si nunca entre cava, si lo más caro que entra es vino, que es lo siguiente en precio, pues pagaremos a precio de vino, ¿vale? Pero lo que hay que buscar para abaratar el mercado es que no entre ni una gota de cava, porque si entra el cava, pagamos todo a precio de cava, ¿vale?
Claro, ¿cuál es el problema? Que si un mismo productor tiene centrales baratas y también tiene centrales caras, no tiene incentivo para que las centrales baratas sustituyan completamente a estas. Siempre tendrán un incentivo de dejar un cierto número de centrales baratas para ganar más dinero, pero siempre alguna central cara, ¿vale? Porque así el precio del mercado es siempre más alto. Por eso yo suelo decir que las nucleares, externalidades aparte, es decir, sin hablar de la gestión de residuos y sin hablar de los costes de los accidentes y de la responsabilidad civil limitada que tienen en caso de accidente, no son baratas, sino que en todo caso son rentables. Porque lo que ocurre es que si uno ofrece energía nuclear y hace una oferta, por ejemplo, a 0 euros megavatio hora, pero al final cobra la oferta del gas, es decir, de la central más cara que hay en ese momento, el consumidor no se ha beneficiado de ello. Se beneficiaría si hubiera tanto parque nuclear como para desplazar completamente al gas. Entonces sí, porque entonces el precio sería el de la nuclear, es decir, sería 0. Pero como nunca ocurre esto, como hay una potencia nuclear relativamente pequeña comparativamente con el total de la producción en España, al final lo que pasa es que bueno, pues hay lo que llamamos un beneficio extraordinario muy importante por parte de los titulares de centrales nucleares, porque al final están cobrando el precio del gas o el precio del carbón con la tecnología nuclear. Ya digo que externalidades aparte, sin entrar en valoraciones sobre los residuos o sobre los accidentes, ¿no? Precisamente son las renovables las que más desplazan estas tecnologías caras, porque hay muchas renovables en el país. El año pasado, el 42% de energía eléctrica del país se produjo con renovables, ¿vale? Es una cosa que ha pasado de ser completamente residual a ser una de las primeras tecnologías de producción de energía eléctrica en España, ¿no? Y por tanto, lo que hacen es reducir fuertemente el precio del mercado, porque estas sí son capaces de desplazar completamente el gas en algunos periodos, ¿no? Claro, ¿qué pasa en estos sistemas marginalistas? ¿Cómo se integran? ¿Cuál es el problema de integrar renovables en estos sistemas marginalistas, donde el precio lo marca la última central? Pues que las renovables son muy diferentes a las centrales para las que se diseñaron estos sistemas hace 15 o 20 años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque su combustible es gratis. Cuando se diseñó este modelo, en un sistema marginalista uno lo que busca son centrales de costes variables muy grandes porque tienen mucho coste de combustible, por ejemplo centrales de fuel o centrales de carbón. Al final lo que dice la lógica económica es que si hay una central muy poco competitiva, los empresarios lo que harán serán invertir en centrales más baratas para desplazar a esa central, ¿vale? Claro, con las renovables esto es un poquito difícil porque una vez que uno invierte en la central, digamos que sus costes son prácticamente fijos, están hundidos. No tiene coste de combustible y normalmente el coste de operación y mantenimiento es muy bajo. Por lo tanto, ponerse a competir en un mercado de estos donde en cada hora hay un precio diferente es bastante difícil para una tecnología como esta. Y por esta razón, la estabilidad regulatoria es crucial para su desarrollo. Porque claro, una vez que uno invierte el dinero, si me permitís la expresión, lo tiene enterrado. Ya no puede hacer cambios para bajar sus costes, ¿vale? Y por eso también las medidas retroactivas, como las que se han tomado en España en los últimos 5 años, hunden directamente su línea de flotación. Porque es lo básico, la estabilidad regulatoria, es no tocar las reglas de juego, es básico para que se desarrollen estas tecnologías, ¿no? Aquí lo que se ha hecho es tocar las reglas de juego una vez iniciado el partido. En otros países, desafortunadamente, cada vez más países están siguiendo el ejemplo de España, ¿eh? Pero en otros países, por ejemplo en Alemania, lo que se ha hecho es cambiar las reglas de juego a las nuevas centrales. Eso tiene todo el sentido del mundo. Es decir, como esas tecnologías van evolucionando con el tiempo y cada vez son más baratas, a lo mejor construir una central fotovoltaica hace 5 años era nada menos que 5 veces más caro que hacerlo hoy, ¿vale? Por tanto, es evidente que no tiene nada que ver el precio que tenía que cobrar una fotovoltaica hace 5 años que hoy. Lo que no tiene mucho sentido es, como hemos visto aquí, y además lo ha respaldado el Tribunal Supremo, es decir, que la central que se construyó hace 5 años y que ya no tiene forma de cambiar sus costes, tiene que cobrar ahora menos de lo que se le dijo inicialmente. Sencillamente porque la tecnología ha evolucionado. La tecnología ha evolucionado para otros, pero no para él, que ya construyó su central hace 5 años. En el mercado marginalistas, al final, esto lo que se traduce es que ofertan a precio cero. ¿Qué quiere decir que ofertan a precio cero? ¿Quiere decir que van a cobrar cero? No. Lo que quiere decir es que no juegan a esto del precio. Es decir, lo que vienen a equivaler es a una reducción de la demanda. Desplazan la curva, desplazan una serie de centrales que de otra forma habrían marcado precio, pero ellas directamente no marcan precio. De hecho, por esa razón, al desplazar, digamos, esas centrales marginales, su ahorro no se puede comparar con exclusivamente la central desplazada, sino que hay que compararlo con el volumen total de mercado. Me explico. Aquí lo que ocurre, aquí alguien podría decir, a ver, si el precio medio del mercado eléctrico de España son 50 euros, ¿cómo es posible que introduciendo una central a, pongamos, no hay ninguna, pero a 500 euros, sea más, el precio del mercado pueda bajar? ¿Cómo es posible? Bueno, pues en un sistema marginalista es posible.
sea, es posible que una central que oferte a 0 para luego cobrar 500 por otro lado, cobrar una prima de 500, si desplaza a la última tecnología, a la tecnología de gas, por ejemplo, al bajar el precio para todo el volumen de mercado, puede ser que ese abaratamiento de precio sobre todo el volumen del mercado sea superior a su incremento de precio debido a que una sola central está ofertando a 500 euros por megavatio hora. Son cosas extrañas que van contra la lógica, pero que ocurren en el mercado eléctrico. Como esto yo sé que no se entiende muy bien, lo que he hecho es poner el gráfico de lo que llevamos de año. Esto es el año 2014 con las diferentes tecnologías de generación. En verde tenemos la contribución de renovables, cada barra es un mes. En azul teníamos cogeneración y residuos, en amarillo nuclear y en gris lo que son térmicas, es decir, fuel, carbón y gas. Y aquí en rojo lo que tenemos es el precio medio de cada uno de los meses, ¿no? Todo esto que habéis oído la semana pasada de que si el precio se dispara un 11%, último trimestre, etcétera. Bueno, lo que veis es que durante los primeros meses del año la contribución de renovables fue muy grande, aquí lo tenéis en este eje, superior al 50%, que es este límite, durante el primer trimestre, y eso lo que hizo fue reducir sustancialmente los precios. Teníamos el precio medio del primer trimestre fue de 26 euros. ¿Vale? Luego gradualmente las renovables han ido desapareciendo del mercado para situarse en septiembre del orden del 30% del total de la cobertura, ¿no? Que es este nivel de aquí. Entonces, bueno, pues esto lo que ha hecho es sencillamente triplicar el precio respecto a este nivel. O sea, en febrero teníamos un precio de 17 euros megavatio hora, septiembre lo hemos cerrado en 59, más de 3 veces el precio de febrero. Las renovables evidentemente dependen de la climatología, dependen del recurso. O sea, aquí en esta época del año había muchísima agua y muchísimo viento, ¿vale? Y aquí ya no tanto. Desde luego septiembre ha sido uno de los meses mínimos de viento. Pero también tiene que ver con la estrategia empresarial por lo siguiente. Porque la última reforma del gobierno ha permitido que algunas renovables paren, cosa que antes no ocurría. Ahora hay un incentivo para parar, ¿vale? Con lo cual ya hay una estrategia ahí. Y en segundo lugar, porque cuando hablamos de renovables hablamos también de gran hidráulica. Y la gran hidráulica es gestionable. Y en España la única restricción, salvo las que ponen las confederaciones hidrográficas sobre los ríos, es la estrategia empresarial de las empresas que tienen los embalses, que son las que deciden si quieren desembalsar agua o no. Entonces aquí lo que sí que se observa claramente es que a partir de la semana 19, en pleno mes de abril, una empresa en España, de la que no voy a decir el nombre, decidió dejar de desembalsar agua. Y esa estrategia empresarial disparó inmediatamente los precios a partir de esa semana 19 de abril. La fotovoltaica ahora mismo está produciendo del orden del 3% de la energía nacional y la termosolar del orden del 2% aproximadamente. Dentro de las renovables pues son como el 10%, el 12% del total. O sea, sobre un 42% total nacional ha sido del orden del 5%. Sí. Hay mucha más potencia eólica instalada e hidráulica. La que más potencia tiene es la eólica y por tanto la que más efecto tiene sobre esta reducción de precios es la eólica. La siguiente es la hidráulica, la siguiente es la fotovoltaica, la siguiente la termosolar y luego ya vienen todas las demás a mucha distancia ya, biomasa, residuos, etc. Aparte de la subida de los precios, ¿tiene alguna consecuencia el hecho de que las empresas no desembalsen el agua? Bueno, por supuesto, sobre los ríos hay un montón de consecuencias, ¿no? De la gestión de los ríos y bueno, de hecho hemos visto, por ejemplo, en diciembre, cuando se suspendió el mercado, la estrategia fue exactamente la misma. O sea, se contuvo el agua en los embalses, a pesar de que estaban cerca del máximo histórico, y así se mantuvo hasta el día 19 de diciembre, hasta que se celebró la subasta. Luego ya se empezó a desembalsar. Y eso originó que, como siguió lloviendo en diciembre y en enero, hubo desbordamiento de ríos, que me imagino que aquí habéis vivido durante los meses de enero y febrero de este año. O sea, aquí este precio podría haber sido muy inferior si hubiera habido una gestión de agua diferente en el mes de diciembre del año pasado, que hubiera reducido los precios. Como aquí entramos con un nivel de embalse históricamente muy alto, ¿vale? Ya digo, por encima de la media histórica, lo que ocurrió fue que tiramos agua al mar. O sea, y por supuesto se inundaron poblaciones y se ocasionan problemas además medioambientales muy serios a la hora de desbordar los ríos, ¿no? Bien, bueno, pues varios estudios de reconocido prestigio lo que estiman siempre, porque nunca se sabe lo que hubiera pasado en otras condiciones diferentes, pero estiman que este impacto de abaratamiento es nada menos que del mismo orden de magnitud de las primas. Es decir, dicho de otra forma, esas primas que eran 16% del recibo, si uno las pone a la vez con el efecto de reductor, depresor de precios del mercado, lo que ve es que al final el sobrecoste económico neto sería prácticamente nulo, ¿vale? Es decir, durante los últimos años, esto lo que viene a significar es que un sistema sin renovables, un sistema eléctrico sin renovables, se habría traducido en el mismo precio para el consumidor final, porque lo que se habría ahorrado por la parte de las primas lo habría pagado además
por la parte del mercado, ¿no? Una pregunta, es decir, en eso no contemplas nada la penalización del autoconsumo, me imagino. Vamos a hablar ahora después sobre autoconsumo. Estoy hablando ahora de centrales, de grandes centrales, digamos, ¿vale? De centrales que venden su energía en el mercado a alto nivel. Eso, ahora vamos a entrar en esa otra parte, ¿vale? Bueno, tenemos suerte porque desde hace unos días, desde el 1 de octubre, se ha aprobado un nuevo modelo de factura eléctrica, la vais a poder ver ahora y tiene mucha más información. No puedo evitar sonreírme. Este es el detalle oficial del Boletín Oficial del Estado que da sobre esto que acabamos de ver. Todo esto que acabamos de contar, el Boletín Oficial del Estado lo que dice es que hay una serie de costes regulados, entre los cuales destaca los incentivos a renovables, cogeneración y residuos. Después están las redes y después están otros. Por ejemplo, el déficit de tarifa, ¿vale? Y luego aparte pone costes de producción de electricidad y margen de comercialización. Y no dice nada, por supuesto, que es lo que se pregunta mi buen amigo, de por qué se destacan aquí los incentivos y por qué no se cita el impacto que tiene en reducir esta parte de la tarta. Esto no se cuenta en ningún sitio, ¿vale? Esto es lo que yo, cuando algún medio me ha preguntado, he dicho que hay mucha ideología en este nuevo modelo de factura, ¿no? Puesto que se destaca lo que al gobierno en este momento le interesa, que es destacar el impacto de los incentivos a energías renovables, y no cuenta nada de lo que pasa aquí, que parece que es un mercado que funciona perfectamente y que no tiene nada que ver con los costes regulados estos, ¿no? Pero hay más. Cuando alguien va a su factura seguramente dirá, oye, pero a mí todo lo que me cuenta este chico, a mí no me aparece en la factura, esto del término regulado, tal, yo tengo 2 líneas en la factura. ¿Qué tiene que ver esas 2 líneas con estas 2 líneas que me han contado, ¿no? Y claro, lo primero que piensa mucha gente, incluso gente del sector, es que se identifican, que hay una primera línea del recibo que coincide con la parte regulada y hay una segunda línea que coincide con la parte liberalizada. Pues no, ¿eh? Nuevamente no. En la factura hay 2 conceptos. El primero de ellos es el que llamamos término fijo, término de potencia, es decir, un término que no depende de la energía consumida, solamente depende de la simultaneidad, es decir, del número de electrodomésticos que pongamos a la vez. Es un tema de querer tener el horno, la lavadora y el microondas a la vez o no, o tener el horno y el microondas y después poner la lavadora, ¿vale? Bien, esa capacidad, esa potencia máxima de la red se contrata y normalmente no se suele variar, se suele dejar fija, por eso la llamamos término fijo de la factura. Y además de eso hay un término variable o de energía que depende del consumo, normalmente medido, a veces estimado, eso ha dado muchos problemas, pero normalmente medido del contador, ¿vale? Es decir, eso sí que depende realmente de la energía consumida. Pues bien, en ambos términos hay componentes tanto de un tramo como del otro, es decir, del tramo liberalizado y del tramo regulado. No se puede identificar el tramo regulado, por ejemplo, con el término fijo, que es un error bastante habitual, ni el tramo liberalizado con el término variable, porque hay partes en el tramo variable que son del tramo regulado. Y además, para mayor complicación, el reparto entre estos 2 términos y lo que es más grave, entre diferentes tipos de consumidores, es completamente arbitrario. No hay ninguna metodología de cómo se hace, hay una decisión política. Es decir, se cogen los 37.500 millones de euros y se dice, ¿qué parte de estos 37.500 va a pagar cada uno? Bien, pues el mercado, la parte, ese 30% sí lo pagan todos por igual, porque eso va todo directamente al término de energía. Eso es kilovatio hora consumido, lo pagamos todos igual, ¿vale? Por tanto, quedaros en la cabeza con esto, todos nos beneficiamos cuando hay renovables de esa bajada. Los consumidores domésticos, también los consumidores industriales, porque eso es por kilovatio hora consumido, ¿vale? Cuanto más consumes, más te beneficias. Sin embargo, en el resto de términos hay una decisión arbitraria, ¿no? Por ejemplo, yo escribí hace no mucho, porque el día 19 de julio, esto suele ocurrir también, en el sector eléctrico cuando más trabajamos es en verano y en diciembre. Es cuando más movimiento normativo es, ¿no? Y no es casualidad, es para que no os enteréis de lo que estamos haciendo. No os quepa la menor duda. Entonces, el 19 de julio, en el Boletín Oficial del Estado, se publicó una normativa que a partir de ahora sí que va a establecer cómo se reparte una parte, que son los costes de las redes, esos más de 6.000 millones de euros anuales, entre los diferentes consumidores. Y qué sorpresa que dice que los costes de las redes básicamente los vamos a pagar los consumidores domésticos. Y además, dice que los tenemos que pagar en el término fijo. Es decir, que tienen que ser independientes de lo que consumamos, que básicamente tenemos que ir hacia una tarifa que llamamos plana de la luz, ¿no? Es decir, que tenemos que pagar con independencia del consumo que tengamos. De hecho, en los últimos años lo que ocurre es que ese término fijo ha estado sobrecargado y se ha incrementado muy por encima del término variable. Aquí vamos a ver un gráfico de cómo ha subido una factura media de un consumidor doméstico en los últimos 12 meses y los 3 periodos inmediatamente anteriores, ¿no? Esto lo he hecho también por petición de una de las televisiones que me pidió, en este caso de Telemadrid, que les hiciera un cálculo de qué se encontró el PP cuando llegó al poder y qué es lo que ha pasado después, ¿no? Pero de verdad, o sea, digamos que siendo objetivo, que es lo que trato de hacer, ¿no? Tratar de calcular
los datos, ¿no? sin hacer trampa. Bien, pues lo que se ve aquí es que mientras que la factura ha subido un 9%, básicamente ya subió al primero. Acordaros que aquí en este periodo lo que hay es una intervención del Supremo, y por tanto el recibo de la luz fue mucho más alto de lo normal, por eso luego se rebajó. Y bueno, lo que se ve es que mientras la factura media ha subido un 9%, ha pasado de algo más de 700 euros, esto ya lleva IVA, impuesto de electricidad incluido, ¿eh? Algo más de 700 euros al año a algo más de 800 euros al año ya en la actualidad. Lo que ocurre es que la parte fija, como veis aquí, nada menos que prácticamente se ha duplicado, ha subido un 97%. ¿Vale? De ahí que una de las recomendaciones básicas para ahorrar en este momento sea ajústese usted la potencia contratada, porque el término fijo, que era algo que antes pues suponía relativamente poco dinero, ahora es el doble de lo que suponía solamente hace un año y poco más de un año. Por cierto, aquí también, para gente que tenga dudas sobre esto, declaraciones de la semana pasada, si la luz ha subido, ha bajado, unos decían una cosa u otra. Bueno, si uno se coge los 12 últimos meses estrictamente, los precios medios son prácticamente iguales, de septiembre de 2012 a septiembre de 2013 y el mismo periodo de este último año, ¿no? Si bien, como hemos visto antes, la escalada que están teniendo los precios en los últimos meses es escalofriante, y no hace prever nada bueno. Es decir, que es verdad que de momento la media es buena, pero claro, es que partimos de 26 y hemos llegado a 59. De hecho, la semana pasada se alcanzó 70. Entonces, claro, todavía la media está bien, pero porque venimos de un invierno y parte de la primavera con precios excepcionalmente bajos. Pero desde luego los precios que tenemos ahora mismo no hacen presagiar que vaya a haber bajadas en el futuro inmediato. Claro, lo que se pregunta a mi amigo inmediatamente es, con esta tarifa que denomino altiplana, porque alguien me lo dijo a través de las redes sociales y me pareció muy bien este concepto altiplana, ¿no? Porque cuando hablamos de tarifa plana a todo el mundo le suena bien, porque tienen el concepto del teléfono, dice, bueno, es que con el teléfono hemos ahorrado con la tarifa plana, ¿no? Yo ahora pago 30 euros al mes, o 20 o 40, depende del consumo que vaya a querer tener, ¿no? Del límite de consumo, y eso normalmente nos ha ido bien. Entonces, claro, cuando la gente dice, no, cuidado, que es que la tarifa plana esta es diferente que la del teléfono, porque es que aquí por detrás hay un combustible, el combustible no es gratis. En el teléfono al final lo que hay es redes, básicamente. Y por tanto, cuanto más se utilizan las redes, mejor, más se amortizan esas redes, ¿vale? Pero claro, en el caso de la electricidad, además de redes, que tienen el mismo concepto, lo que ocurre es que hay un combustible. Y cuanto más combustible compramos al exterior, normalmente, porque no es nuestro, más cara va a ser la factura. Por tanto, lo que hay que decir a la gente es que a lo que vamos es una tarifa plana, pero de 100 euros al mes, no de 30. Y además, que una tarifa plana, como la tarifa plana necesariamente incentiva el derroche, porque una vez que uno paga lo mismo, le da igual consumir más que menos, le da igual dejarse la luz encendida, lo que ocurre es que al final el primer año serán 100 euros al mes, pero el segundo año serán 110, ¿vale? Porque todo ese combustible no os quepa la menor duda que al final alguien los tendrá que pagar, ¿no? Por tanto, por eso lo del concepto de altiplana me ha gustado, para centrar la idea y que la gente no se quede con el concepto de que, bueno, de que esto, la tarifa plana es hacia donde vamos, está bien porque vamos a ahorrar. Bien, también tenemos suerte porque el nuevo modelo de factura nos ha aportado algo de luz. Fijaros lo que va a incluir a partir de ahora, alguno a lo mejor ya lo habéis recibido. Esto es un tramo de la nueva factura, donde ya se nos va a decir por un lado la potencia, es decir, esa línea fija, y aquí ya sí que nos dice que la potencia comprende dos conceptos: la facturación por peaje de acceso, es decir, la parte regulada del recibo. No nos dice lo que se mete ahí, pero sí que nos dice que es la parte de acceso, ¿vale? Y también la facturación del margen de comercialización. Y por tanto aquí vemos lo que gana la empresa suministradora. Y por otra parte, la energía consumida también nos dice que por un lado tiene una parte de peaje de acceso, es decir, el tramo regulado, y por otra parte los costes de energía, así en general. Y no dice, por supuesto, que aquí en el tramo de acceso hay costes de renovables y aquí no, y que la bajada del precio puede depender del coste de renovables, etcétera. Todo eso no lo considera significativo. Simplemente explican que está metido dentro de los conceptos. Y luego, por supuesto, los impuestos, alquiler de equipo, etcétera. Claro, no hay más remedio que preguntar al secretario de Estado, que es el ideólogo de esta factura, que cuando en una rueda de prensa dijo que esto iba a ser para facilitar la comprensión de la factura al consumidor, pues si realmente nos estaba tomando el pelo, ¿no? Porque yo creo que a cualquiera que le enseñemos esto ahora por la calle nos va a decir que entiende menos todavía de lo que entendía antes de la factura, ¿no? Y que yo creo que al final la clave está en el gráfico anterior. Es decir, yo creo que la gente lo que demanda, esto me lo dijo una vez Jordi Évole y no se me olvida, me dijo, yo entiendo muy bien las facturas, y las facturas son dos términos, uno fijo y otro variable, lo que no entiendo es a dónde va el dinero que yo pago. Esa es la clave de todo esto, es decir, ¿qué hay detrás de esta factura, ¿no? Pues eso ya veis que lo único que hay es un pequeño gráfico ese que veíamos antes y que además es un gráfico que solamente destaca una parte, que es la parte de las primas a renovables y a la cogeneración residual, ¿no? Bueno, pasemos a la situación, vista la perspectiva de España, vamos a elevar un poquito la mirada a ver si así conseguimos respirar un poco más. ¿Cómo están las renovables a nivel internacional? Bueno, pues nos vamos a llevar sorpresas. Vamos a llevar sorpresas porque hay gente por ahí que recientemente está diciendo cosas como estas, que la tecnología solar
Sin ayudas, hoy es competitiva en casi toda Europa. Sin ayudas. Y que además en 6 años lo será incluso con baterías. Es más, estos señores que son Morgan Stanley, no es Jorge Morales, ni es Greenpeace, ni Ecologistas en Acción, ni ECO, ni nadie, ¿vale? Un banco de inversión, lo que dicen es que esta situación podría afectar a las eléctricas en Europa y también en Estados Unidos hasta tal punto que los consumidores se desconecten de la red y por tanto se acabe su negocio tradicional. Esto es lo que ha dicho Morgan Stanley en julio, que estamos en una situación a nivel internacional de punto de inflexión, de cambio de modelo energético. Es decir, a la gente en el momento en que le salga más barato tener su placa solar, que eso ya le sale más barato, pero además con batería, lo que va a hacer es ponerse la batería, desconectarse de la red y decir adiós muy buenas a su factura de luz. Ya digo, que no lo digo yo, ahí está el informe y tenéis la referencia, podéis consultarlo en internet. Pero es que hay más. UBS, banco suizo, el primer banco privado del mundo, en agosto de este año, hace poco más de un mes, decía lo siguiente: los sistemas solares y las baterías son tecnologías disruptivas para el sector eléctrico. Antes del año 2020, la inversión en el siguiente paquete, que es una placa fotovoltaica en el tejado, más baterías, más un vehículo eléctrico, un coche eléctrico, que tenga su batería, es decir, una batería fija, más una batería móvil, se amortizará sin apoyos, sin ningún tipo de subvención, ni prima, ni nada, antes de 8 años. El sistema tiene una vida de al menos otros 12 años más, tiene una vida media de 20 años. Por tanto, lo que quiere decir es que después de esos 8 años, durante los 12 años siguientes, proporcionará energía gratis al consumidor. Es más, UBS hace este gráfico a nivel mayorista y dice que las nuevas centrales, este es el coste en euros por megavatio hora de las nuevas centrales. Esta es la solar a nivel residencial, esta es la solar a nivel comercial, es decir, las grandes instalaciones del orden de 60 euros por megavatio hora. Y aquí tenéis el resto de tecnologías. Este es el viento, dentro de tierra y en el mar, que es todavía la más cara. Esta es la central de gas. Veis que la central de gas está ya al mismo precio que la solar en el tejado de tu casa, no la solar grande, la gran planta solar que hemos visto en el campo, que esa está ya claramente por debajo, sino en el tejado, un tejado un poquito grande, pero un tejado comercial. El carbón, por supuesto también, y por supuesto la nuclear. Aquí hay suerte. Cuando uno lee informes internacionales sí que ve claramente que lo de la nuclear es barata, es pues eso, un mantra, ¿no? Como decía antes. Claro, mi amigo y yo nos preguntamos muchas veces por qué hay que irse a informes internacionales para saber los costes de energía. ¿Por qué en España no hay ninguna publicación oficial? ¿Por qué los consumidores no sabemos cuánto cuesta producir con gas o cuánto cuesta producir con carbón en España? Solo sabemos lo que cuesta producir con renovables, porque eso sí sale todos los meses en los medios de comunicación. Pero las demás tecnologías no. Y lo que os puedo decir después de unos cuantos años de sector y además de pelearme con medios de comunicación y con directivos de los organismos para que lo publiquen, es que esto no es casualidad, que no se publique esta información. Bien, pero hay más. Hay otro banco de inversión, Lazard, en este caso, estadounidense, que acaba de publicar hace unos días lo siguiente, en un informe que además es la 8ª versión del informe, es decir, es una metodología que viene haciéndose desde hace 8 años. Ha dicho que algunas tecnologías alternativas de generación de electricidad ya son competitivas en costes con las convencionales en ciertos escenarios. Todo ello sin subsidios y excluyendo externalidades sociales y medioambientales, así como, por supuesto, también consideraciones relativas a la disponibilidad. Es decir, analizando kilovatio hora por kilovatio hora, el coste de kilovatio hora por kilovatio hora, resulta que dice que en Estados Unidos hay algunas tecnologías alternativas que ya son competitivas. Es más, este es el intervalo de precios que da para cada tecnología hoy. Aquí tenemos la fotovoltaica. Naturalmente la tecnología depende del recurso. Es decir, no es lo mismo tener energía solar en Asturias que tenerla en Almería. Bueno, pues en Estados Unidos no es lo mismo tenerla en California que tenerlo en Alaska, ¿vale? Hay una diferencia de precios. Y en la eólica pasa lo mismo. No es lo mismo tener una central en un sitio donde hay muchas horas de viento que donde no lo hay, ¿no? Bien, por eso aquí también la dispersión es incluso mayor que en la solar. Bien, pues aquí tenéis los rangos, ¿no? Veis que la nueva nuclear está muy por encima de $100 por megavatio hora. Aquí estamos en el orden de 80 ya, incluso en las mejores ubicaciones claramente por debajo de 40, en el caso de la eólica. El carbón ya veis que también es muy amplio, depende mucho de la ubicación, ¿vale? Y el gas, ojo, de fracking. No sé si sabéis un poquito del tema este de fracking, pero aquí en Castilla-La Mancha hay bastante, ¿no?, sobre ello. Vale, ahora, bien, pues con el gas de fracking, que es bastante, bueno, tiene un coste bastante más barato a día de hoy, ni siquiera las centrales de gas natural con gas de fracking pueden competir ya con la eólica y con parte de la fotovoltaica, ¿vale? Claro, esto ya hasta con el fracking, ¿no? O sea, quiero decir, allí el precio del gas natural es del orden de la mitad del que tenemos aquí en Europa, ¿no? Con lo cual, si ni siquiera el fracking, que es lo último, digamos, en el mundo energético, es capaz de competir ya con las renovables,
pues la pregunta es evidente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? ¿A qué nos estamos dedicando, ¿no? Bien. La conclusión es clarísima. Las nuevas renovables no se van a construir porque haya un grupo de ecologistas o de gente dedicada al medio ambiente. Se van a construir porque son las tecnologías más baratas. Y esto es un cambio radical. Esto ya no afecta a un colectivo pequeño de consumidores, ¿vale? Y en segundo lugar, por supuesto, se va a valorar el arrollador balance de externalidades, es decir, de los efectos sociales y medioambientales que tienen a su favor, ¿no? Bien, entonces la gran pregunta que nos hacemos para ir terminando es: ¿y entonces por qué en España no se construyen renovables desde la moratoria que aprobó el Gobierno en el año 2012? ¿Por qué seguimos teniendo moratoria? Para responder a esta pregunta ahora voy con lo que me decía el compañero. Hay que saber que en España hay una enorme sobrecapacidad en la generación eléctrica. Esto es un índice que se llama el índice de cobertura. Lo que quiere decir es qué potencia disponible había en el sistema en el momento crítico, que es el momento de máxima demanda. Es decir, cuando todo el mundo está consumiendo a la vez, en ese momento, ¿cuántas centrales había disponibles? Lo que sale aquí es que, como veis aquí, hemos pasado del año 2007, de antes de la crisis, de tener 1.2, es decir, había un 20% más, había un exceso del 20%, ¿vale?, de generación, a tener en este momento más de un 40% en el año 2013. ¿Vale? La punta es verdad que ha bajado, en el año, esto es lo que decía antes el compañero, la punta en 2007 era del orden de 45.000 megavatios y ahora es del orden de 40.000, ¿vale? Con lo cual eso solo, la propia reducción de la punta ya ha contribuido a subir, pero es que además también hasta el año 2011 no se han parado de construir centrales, con lo cual ha subido también el parque de generación, ¿no? Al final, esto es una cosa que le suelo decir al ministro porque él suele decir que tenemos el doble de potencia. No es verdad. Es verdad que tenemos el doble de potencia instalada. En España hay 100.000 megavatios instalados en la península y la punta es de 40.000. Por tanto, tenemos más del doble instalada. Pero eso no es una medida lógica en el sector. En el sector lo que se mide es la medida disponible. Porque claro, yo puedo instalar 200 si quiero, pero si, por ejemplo, si son de energía solar y yo la punta la tengo en pleno invierno a las 12 de la noche, ¿qué más me da que tener 200 megavatios de energía solar? Porque no van a estar disponibles en ese momento, ¿no? Bueno, pues exactamente igual que pasa con la energía solar, pasa con la eólica, pasa con la hidráulica, pasa con el carbón, que no está toda disponible en el momento que hace falta, etcétera. Por tanto, lo que hay que tener claro es que es verdad que tenemos una capacidad importante, pero no tanto como dice el ministro. Hay un 40%. Para que tengáis una idea también, lo normal en un país, digamos, donde se pueda vivir cómodamente, donde no haya grandes apagones todos los días, se suele recomendar un 10% de exceso. Es decir, en España nos sobra del orden del 30% de la potencia instalada, ¿vale?, que son del orden de 12.000 megavatios en España sobre un total de 100.000. Es decir, nos sobra un 12% del total de las centrales en España. Entonces hay que reformular la pregunta: ¿por qué no sustituimos esas centrales de generación? Porque ya está claro que no hace falta hacer más. O sea, es evidente que si se hicieran nuevas centrales serían renovables. En España y seguramente en gran parte de Europa es difícil que veamos otra tecnología de generación nueva en los próximos años. Hay algunas iniciativas que ya veremos cómo salen, que están teniendo muchas dificultades, por ejemplo la de la gran nuclear en Reino Unido, pero es difícil que veamos esto en los próximos años, ¿no? Entonces, claro, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a sustituir o nos vamos a quedar con esas centrales de por vida, ¿no? Y para eso hay que profundizar un poquito en los sistemas retributivos. ¿Cómo se puede entrar a ¿qué cobra una central renovable cuando entra, ¿no? Pues tiene dos opciones. La primera es competir en ese mercado que veíamos, en ese pool. Y la segunda, lo que decía el compañero también, es el autoabastecimiento de energía. ¿Pueden construirse renovables a ese pool que hemos visto, a ese mercado de los líquidos, de los colores y tal? La respuesta es no. No pueden construirse. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque la competencia nunca cobra solo el pool. Es decir, la competencia tiene otros pagos. Ya habéis visto que hay una parte muy relevante, más del 10% de la factura, que se cobra por otro lado, en otros conceptos de servicio del sistema, pagos por capacidad, ahora vamos a tener hibernación, carbón, etcétera. ¿Vale? Claro, todo esto, al final, si uno va allí, si uno tiene un precio mucho más competitivo que su competencia y su competencia tiene las mismas reglas de juego, dice, bueno, a mí me da igual. Yo voy a ofertar ese pool porque al final se va a arruinar él antes que yo, porque tiene unos costes peores. Pero claro, si él lo que pasa es que tiene capacidad para influir en los gobiernos para que le paguen por otro lado, que es lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, pues uno no puede entrar en ese juego. Está loco si entra en ese juego, ¿vale? Porque él solo va a cobrar la parte del mercado mientras que los demás van a cobrar por otro lado. Y en segundo lugar, es que además, la historia demuestra que es que estos además se van modificando. O sea, que es que no es que se establezcan unos pagos determinados en un momento y que permanezcan en el tiempo, sino que luego, por ejemplo, hay algunas cosas que hay que seguir la hemeroteca, ¿no? Una reunión del presidente del gobierno con un presidente en Washington de una de las principales compañías de producción de acero del mundo hace que al día siguiente se apruebe una normativa sobre la interrumpibilidad que beneficia a ese tipo de empresas. Esto ocurre en el sector español, de un día para otro, con lo cual esos servicios supuestos del sistema cambian de precio de un día para otro y es realmente arriesgado jugar en ese mercado, ¿no?
Sí, voy terminando ya, estoy terminando. Bien, y además es que encima es un oligopolio. Es decir, pues si hubiera 200 empresas todavía se podría competir, pero resulta que entre ellos pueden fijar perfectamente el precio del pool. Por tanto, descartar esa alternativa, lo que nos queda es el autoabastecimiento. ¿Qué es esto? Claro, producir la energía para uno mismo. ¿Qué problemas tiene España? Bueno, pues lo han llenado de piedras, ¿no? En primer lugar, hay una complejísima tramitación administrativa. En ocasiones es más caro hacer los papeles que instalar la propia placa fotovoltaica en el tejado, por ejemplo, una pequeña mini eólica, perdón. Hay una amenaza, no es real todavía, pero hay una amenaza y un borrador de decreto de lo que llamamos el impuesto al sol, es decir, una compensación a otras centrales. Sencillamente, aunque tú produzcas tu propia energía, pues tienes que pagar porque haya otras centrales disponibles por si acaso se va el sol. Pues es el concepto un poco extraño, ¿vale? Que llamo peaje de respaldo. Todavía no está aprobado, ¿eh? Tengo que decir que España es el único país del mundo que ha conseguido paralizar esto sin aprobarlo. Solo con la amenaza se ha paralizado totalmente el sector. Hay sanciones de hasta 60 millones de euros por incumplir lo primero. Es decir, si a uno se le ocurre poner una placa fotovoltaica en su casa que da para el frigorífico y poco más, y no legaliza la instalación, que le cuesta 3.000 euros legalizarla como mínimo, resulta que le pueden poner una multa de 60 millones, esto está en la ley. Esto es una cosa que es completamente desproporcionada. No se pueden utilizar baterías, no hay ninguna razón técnica para no utilizar baterías, pero está prohibido en España situar una batería entre la instalación de generación y el contador. Por supuesto, no se puede intercambiar energía con la red, es decir, si a uno le sobra 1 kilovatio hora y lo inyecta en la red, lo pierde, se lo regala a la compañía eléctrica. No hay nada. En otros países se están desarrollando mecanismos muy complejos y muy interesantes de, bueno, lo que yo te doy a la red, luego tú me lo devuelves y por ese servicio, digamos, de colchón te pago, un peaje por hacer eso. En España eso ni se contempla. Y bueno, y como hemos visto, el principal enemigo no es ese. El principal enemigo es que además la parte fija del recibo va cada vez a más, con lo cual uno, ¿para qué va a tener energía propia? Si va a la tarifa esa altiplana de 100 euros al mes, ¿para qué va a tener energía? ¿Para qué va a ahorrar energía? Si es que ningún sistema de ahorro ni de generación propia tiene sentido desde el punto de vista económico. Entonces, que no puede haber un sistema que te compense un poco, que asuma el 40 o 50% de tu consumo, pero sí puedes tener un sistema de autoabastecimiento que si tu consumo de potencia es muy limitado, ¿no? Pero te van a poner el impuesto, salvo que tú te desconectes de la red, tengas tu batería y todo. Sí. Si tú eres aislado, sí, ahí no hay ningún problema. En el sistema aislado, no hay lo que pasa es que a día de hoy es más caro. O sea, con baterías hay que esperar todavía unos años para que eso sea más barato. Que es lo que decían los bancos de inversión, que se produciera antes de 2020. Sí, claro, la amortización son bastantes años. Claro. Y que hay de, se oye también que el sistema de producción de las células, etcétera, es mucho más contaminante que el ahorro que pueda suponer la instalación. Nada, eso está perfectamente medido, hay un impacto medioambiental, todas las actividades humanas tienen impacto medioambiental, pero el impacto medioambiental es completamente despreciable comparado con el de otras fuentes de generación. O sea, lo hay, ¿eh? Hay algunas tecnologías además fotovoltaicas que tienen más impacto que otras. El thin film, por ejemplo, utiliza un sistema de depuración en la fase inicial de la generación de obleas que es más contaminante que otros, porque utilizan un producto químico bastante contaminante, pero es, ya digo, completamente residual comparado con el impacto, por ejemplo, en CO2 o en metano que tienen el gas o el carbón, ¿no? Nada que ver. También, de igual manera, dices que hay que tener una potencia disponible para el servicio, en fin, del país, ¿no? Entonces, aunque pudiéramos abastecernos en gran medida con las renovables, siempre habría que tener un pequeño colchón de las tradicionales, ¿no? No, habría que tener un colchón de tecnología firme, lo cual no quiere decir que sean tradicionales. Es decir, hay tecnologías renovables que son gestionables, por ejemplo la hidráulica, que decía antes. Lo que ocurre es que la hidráulica, lo que está mal diseñado a mi juicio es que esté en manos de una empresa. Es decir, tendría que estar en manos del sistema para maximizar la penetración de renovables del sistema y entonces seguramente nos serviría precisamente de colchón, ¿vale? La biomasa también puede regular, la geotermia puede regular. La eficiencia energética es la mejor forma de regular, es decir, enseñar a la gente a consumir cuando hay sol y cuando hay viento, que eso lo entienden los niños. Luego cuando voy a las clases de niños pequeños lo entienden. Sí, hombre, lo lógico sería que cuando más viento y cuando más sol tengamos, más consumamos. Pues eso significa, además con la tecnología que tenemos, es adaptar los hábitos de consumo de la gente. Bueno, todas esas, y por supuesto almacenamiento en baterías. Todo eso lo que puede hacer es eliminar la potencia fósil. Si me permitís, que estamos ya entrando en el debate, termino, que estoy ya a punto de terminar y entramos ya en el debate, ¿vale? Entonces, por tanto, la respuesta es, ¿pueden construirse renovables para autoabastecimiento? La respuesta es sí, sí pueden, pero con dos opciones. Una, la que decía el compañero, desconectándose de la red, y otra, fuera de la ley. Esto es imparable, porque los ahorros en la factura son muy significativos. En este momento se ahorra uno más del 30% de la factura. No se trata de un comercial que viene a ofrecer un 2% y que luego resulta que paga un 2% de más. Los ahorros son muy importantes ya, y cada vez son mayores, ¿vale? Y además hay otras consideraciones que cada vez también, gracias a Dios en España, son más importantes, como la autonomía,
la autosuficiencia, la transparencia, la democracia, a la hora de decidir yo qué fuentes quiero utilizar en mi casa, el impacto medioambiental, etc. Pero no es deseable esto. Ninguna de las dos, ni siquiera la desconexión, ¿no? Principalmente porque una transición ordenada hacia un modelo energético es mucho más eficiente y mucho más barata. Que cada uno tenga una batería en su casa no tiene ningún sentido. Tiene sentido en todo caso que haya alguna batería centralizada. En algunos casos, ya digo, cuando no hay hidráulica o no hay biomasa, ¿no? Pero no que cada uno tenga una batería en su casa. Eso es de locos. Eso es totalmente ineficiente, ¿no? Y además tiene un coste medioambiental muy importante. Y bueno, y por supuesto, pues teniendo como tenemos otro tipo de centrales renovables que son las que deberíamos aprovechar para gestionar. Bueno, termino ya con un resumen en Twitter que es en 140 caracteres, en modo de mensaje, de mensaje directo. Bueno, yo creo que a mi juicio la falta de transparencia es el principal obstáculo para la sustitución gradual, y subrayo gradual. Esto no puede ser de un día para otro, tiene que ser gradual, la sustitución de fósiles a renovables. Y bueno, y lo que os pido y nos pido a todos es que la exijamos. Yo creo que con datos, con información, seremos capaces de hacer una transición gradual, puesto que nos va mucho en ello. Ya me callo, estoy a vuestra disposición y a partir de ahora el debate es vuestro.